adquisiciones, en donde, como lo mencioné en el escrito de referencia que leí al inicio, ahí llevamos recuperados alrededor de 500 millones de pesos por contratos que hemos regresado a la operación para que estos hagan los ajustes necesarios y se han vuelto a presentar a la sanción, pero obviamente con un importe menor al que inicialmente presentaron, en el orden de la cantidad que les acabo de comentar. No encuentro otra pregunta que haya quedado pendiente por nuestra parte, en virtud de que los demás fueron atendidos, como les dije inicialmente, por parte de nuestro director general y por el licenciado Marco Antonio de la Peña. Seguimos pendientes a lo que ustedes indiquen en las siguientes rondas. Muchas gracias. Gracias a usted. Iniciamos de inmediato entonces la segunda ronda de preguntas. Vamos a iniciar con el Partido Revolucionario Institucional, diputado Kamel Latief Flores. Con el permiso del presidente Luis Espinosa Cházaro, con la venia de nuestro líder Manlio Fabio Beltrones, señor director, don Emilio Lozoya, su presencia aquí es una muestra de la responsabilidad que tiene usted ante la institución y con una clara intención de transparentar a la dependencia más importante que tiene nuestro país para cifrar su crecimiento económico y la esperanza de todos los mexicanos. Quisiera comentar que en el trabajo que desempeñamos en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, veníamos observando efectivamente que una serie de dictámenes negativos que se habían detectado por parte de la propia Auditoría Superior no habían sido atendidos por Pemex. En ese sentido, tenemos algunos casos. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, el del contrato 3 romano EST-COP 053-11, en donde el dictamen, entre otros, fue negativo, pero hasta la fecha pues no se han encaminado a acciones concretas para llegar al final de esta investigación. Yo quisiera, desde ese punto de vista, exponer 3 preguntas dirigidas a Daniel Ramírez Ruiz, que es el titular del órgano de control. Si se hicieron todas estas auditorías desde el 2006 a la fecha, ¿por qué no se detectaron por parte del órgano de control? Sabemos que habría otro titular, pero queremos saber si él tuvo acciones al respecto o no lo tuvo. Igualmente, nos importa conocer en la Comisión de Vigilancia ¿qué coordinación hay entre el órgano de control y la Auditoría Superior de la Federación? A mí me parece que esta comisión debería de propiciar pues una reunión con el titular de la propia Auditoría Superior de la Federación. Yo creo que eso nos podría obviar y resolver una serie de cuestionamientos que ya aquí se han venido haciendo muchos. Esas serían mis preguntas. Les agradezco su atención. Gracias a usted, diputado Kamel Latief. Ahora corresponde el uso de la voz al secretario de esta comisión, diputado por el Partido Acción Nacional, Ramón Sampaio. Gracias, presidente, y desde luego, maestro Emilio Lozoya, gracias por su presencia. Para nosotros de suma importancia, precisamente en esta comisión de investigación, el hecho de que esté usted con nosotros. Yo empezaría por primero diferenciar para mi criterio, lo que es una auditoría
y lo que es una investigación. Y esta comisión no viene a conformarse como un despacho de auditoría contable. Una auditoría es regularmente el hecho del cumplimiento de una contabilidad apegada a ciertas normas generalmente aceptadas. Y una investigación, que es el caso de esta comisión, tendría que ser a través, en mi criterio, de indicios o presunciones. Por eso yo quisiera hacer dos preguntas concretas. La primera sería si Pemex cuenta con parámetros de precios base en los diferentes obras o procedimientos de operación, tanto de producción, exploración, pero básicamente sobre refinación. Si efectivamente el proceso de refinación en México está cumpliendo con los precios a nivel internacional o los costos a nivel internacional de operación comparado con otros países. Yo creo que eso nos daría indicios, en el caso particularmente de refinación en México, para poder tener presunciones o indicios o de mala operación o de corrupción. Y la corrupción se da siempre en dos partes, una parte y la contraparte, y lo que a los mexicanos nos preocupa es que si esa corrupción genera un daño patrimonial a la empresa paraestatal de los mexicanos. Y la otra pregunta, sé que usted comentó, señor director, Pemex no es un órgano fiscalizador ni judicial, pero sí tiene sus departamentos como el órgano interno para poder tener elementos como estos, diferenciales de precios de operación, así como de contratos, de precios base y también los convenios adicionales, porque muchas veces se hace un contrato a un precio base y después los convenios o los precios agregados o los adendums que se hacen al contrato ya desfasa el precio en una competencia internacional. Y por el otro lado, y voy a volver a insistir, la otra presunción de corrupción tiene que ver directamente con los funcionarios de esta empresa, que para mí, y voy a seguir insistiendo, se tienen que evaluar sus signos externos de riqueza. Si el órgano de control ha podido detectar, sé que Pemex no es un organismo investigador ni judicial, pero si ve que algunos funcionarios exceden de sus signos externos de riqueza, exceden de lo promedio, una vida, sueldo o lo que tenga, pues debería de procederse a una investigación. Eso es lo que yo le llamaría indicios. Por eso para nosotros, o presunción, por eso para nosotros, para esta comisión es muy importante, porque la verdad el solicitar contratos, comprobantes, todo lo que podamos nosotros revisar como auditores, yo creo que difícilmente nos pudiera llevar a una labor de investigación, que a final de cuentas es el objetivo de esta comisión. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Sampaio. Tiene ahora el uso de la voz por parte del Partido de la Revolución Democrática el diputado Agustín Barrios Gómez. Muchas gracias, diputado presidente. Señor director, tengo 4 puntos a tratar el día de hoy. Nuestra primera preocupación tiene que ver con el conflicto de interés que existe entre las investigaciones de esta comisión y quienes están encargados de proporcionarnos la información que nos nutre. Caso concreto, en el año 2005 se creó la Comisión para investigar el tráfico de influencias entre Pemex y la empresa Oceanografía. El resultado de las investigaciones mostró vínculos entre funcionarios de la paraestatal y la citada empresa. Entre estos funcionarios destacaban
José Guadalupe de la Garza Saldívar y Baudelio Prieto de la Rocha. De hecho, todavía en el 2013, esto es el año pasado, Oceanografía obtuvo contratos por la cantidad de 2.260 millones de pesos de la Subdirección de Mantenimiento y Logística. Y actualmente este señor José Guadalupe de la Garza Saldívar, se desempeña como subdirector de Mantenimiento y Logística, y Baudelio Prieto de la Rocha como titular de la Unidad de Negocio de Perforación, respectivamente. Solicitamos la reasignación en sus funciones de los anteriores funcionarios y otros que estén en la misma circunstancia, a efecto de garantizar que estos no presenten un conflicto de interés con las investigaciones que se realicen por parte de la comisión investigadora, garantizándose así en todo momento la objetividad en la misma, ya que dichos funcionarios serán los encargados de remitir y preparar la documentación solicitada por la comisión investigadora. 2. El tema de hostigamiento corrupto que se está dando dentro de la paraestatal, que de hecho, según los reportes que yo he recibido, no se veía antes. Abrimos un espacio público, denunciaspemex@congreso.gov.mx, y nos llegó el siguiente señalamiento de una empresa que compra diésel a Pemex y lo distribuye. En la renovación del contrato la semana pasada, los inspectores de Pemex extorsionaron a esta empresa, que lleva casi 14 años trabajando con la paraestatal, y llegaron al punto de que les hacen el favor de avisarles cuándo van a inspeccionar para que ya tengan lista la mordida. 3. La asignación de contratos por eliminación. Este es un tema bastante amplio. Al realizar dicha práctica se tiene como resultado la existencia de una sola propuesta en la licitación convocada, por lo que la misma obviamente es ganadora. Al haberse descalificado las demás empresas y estas son descalificadas por supuestamente no atender las especificaciones del área requiriente. Identificamos a 2 empresas que se han beneficiado particularmente en estos casos, una de ellas Dragados Offshore de México SADCB, otra Cotemar SADCB. Para que se den una idea, Cotemar ha ganado contratos por 35,903,678 millones de pesos del año 2006 a la fecha. O sea, el proceso es eliminados a Cotemar, y de ahí hasta llegar al pago de casi 3,000 millones de dólares a esta empresa. Es muy importante aclarar este asunto. Bien, en nombre de nuestra comisión, sí me gustaría, de hecho les ruego subsanar estos espacios multimillonarios de corrupción y estos conflictos de interés, poniéndonos nosotros también a sus órdenes para ayudarles. Yo sé que finalmente se trata de una situación que pudiera en un momento abrir, es un campo muy amplio de batalla, como ustedes mismos han señalado. Sin embargo, como bien dijo el director de la paraestatal, existen maneras de implementar mejores prácticas y podemos coadyuvar a que esto suceda. Una última pregunta puntual acerca de la situación que acabamos de escuchar acerca de Francisco Fernández Lagos, subdirector de Pemex Refinación, precisamente en el caso del muelle mencionado. Solamente la pregunta acerca de si no se desprenden responsabilidades en este caso. Y ya cierro nada más haciendo un llamado, haciendo una invitación a la sociedad en general, aprovechando este espacio para difundir a la sociedad este esfuerzo que estamos haciendo para reunir las observaciones de quienes todos los días tienen que lidiar con este problema de corrupción en la paraestatal en denunciaspemex@congreso.gov.mx para saber qué es lo que realmente está pasando con esta paraestatal. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
diputado Barrios Gómez. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Ricardo Astudillo del Partido Verde. Gracias, presidente. Bueno, pues quiero aprovechar para, en esta segunda ronda, a nombre de nuestro grupo parlamentario, el Partido Verde, que han sido concretas las respuestas para nosotros, tanto del director como de los funcionarios que lo acompañan el día de hoy. Y me parece que se está dando un ejercicio en el que lo más importante y lo que hay que resaltar es que se da la cara de frente a los ciudadanos, a nuestro país, para poder esclarecer todas las dudas legítimas, por cierto, de todos los legisladores. Me parece que hay que resaltar no solamente las respuestas, sino el objetivo muy claro que ha dejado aquí manifiesto el director general de Pemex en lo que tiene que ver con los contratos próximos a la empresa productiva del Estado. Me parece que eso es lo que resalta y ese es el camino a donde nosotros, como grupo parlamentario, sin duda, los acompañaremos a poder estar cercanos a la ciudadanía de frente y que la característica sea la transparencia, la rendición de cuentas y toda la información pública para que los ciudadanos tengamos un escrutinio puntual de todo lo que tenga que ver desde una obra pública, exploración, explotación o los propios proveedores de esta empresa. Me parece que es importante señalar y me gustaría que nos profundizara un poco más el director de algo que no se ha mencionado aquí y que creo que es una de las rutas más importantes que tendremos a mediano y largo plazo, y me refiero a la reciente creación por parte del director general en Pemex, que tiene que ver con adjudicaciones y procura, en el que nos pueda comentar cuáles serán realmente los estándares que se han manejado y manifestado de índole internacional y cuáles serán los beneficios de esta creación, nueva creación de la dirección. ¿Cuáles serán los alcances en la obra, en los contratos, con los proveedores? ¿Dónde estará la información para que la tengan cercana a los ciudadanos y que podamos seguir trabajando de esta forma, como hoy lo está demostrando aquí los funcionarios federales de la empresa paraestatal? A nombre del Partido Verde agradecemos esta apertura, agradecemos este ejercicio que se ha venido realizando en esta comisión y esperamos también, ojalá, que esta comisión sea una muestra para otras comisiones especiales de investigación que también están trabajando y que los funcionarios del Distrito Federal, me refiero a la Comisión Especial de Investigación de la Ruta 12, tengan la misma apertura y demuestren la misma cordura y transparencia que hoy están demostrando aquí los funcionarios. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Astudillo. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Verdeja del Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Bueno, en primer término, con el mismo respeto, señor director, nos parece muy tibia la sanción administrativa que Pemex estableció a Oceanografía, la inhabilitación. Nos parece que cuando el problema de México más grave es la corrupción, cuando están tratando de imponer una reforma energética privatizadora,
donde la gran pregunta es toda la corrupción, toda esta avalancha de contratismo, de trafiques, de influyentismo que viene, y en el caso más emblemático de corrupción, al final va a quedar en nada. Una inhabilitación, ya lo dijo hoy el procurador, que ni siquiera hay fraude, y están, como él lo dice, privilegiando los intereses laborales sobre la impunidad. Qué bueno que se cuiden los intereses laborales, pero que haya combate de frente a la impunidad. Y nosotros creemos que hay un pacto de impunidad entre el gobierno federal, entre el PRI y el PAN, de echarle tierra al asunto y por otro lado tener los votos para la reforma energética. Y aquí lo que estamos viendo es un escape hacia adelante, que Pemex va a hacer esto, que Pemex ya hizo lo otro, y toda la corrupción de atrás como si no hubiera existido. Y en este sentido, pues con lo que nos dicen, nos queda más claro ello. Tal parece que Repsol y Oceanografía son un caso de ajuste de cuentas pactado y no de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Están, digamos, quitando a las empresas del panismo defenestrado para que entren las empresas ahora del priismo que está restaurado. Es decir, se quitan unas para que entren las otras y todo queda en una sanción administrativa menor y en un asunto penal que paulatinamente se va diluyendo, como hoy lo dice el procurador. Ya no le pregunto si están dispuestos a investigar a Francisco Gil Díaz y la vinculación con su sobrino Martín Díaz en el caso del fraude bancario, porque al rato hasta también va a tener una medalla y un reconocimiento como Amado Yáñez. Pero nos parece, además lo que dijo el director jurídico, nos parece muy grave en cuanto a la cesión de derechos de cobro. Están diciendo que sí, autorizaron cesiones de derechos de cobro. Y aquí la pregunta, y quiero que me lo aclare, es si autorizaron la cesión de derechos de cobro, en este caso también para la operación entre Citigroup, Banamex y Oceanografía, estaríamos hablando de que Pemex se estaría obligando financieramente a cubrir este quebranto para Banamex. Queremos que no lo precise. Y si no, en todo caso, que nos aclare cuál es el alcance de esta cesión de derechos de cobro. Y este problema se da porque no solamente es autorizar, es supervisar y darle todo el seguimiento a la ruta, porque constituye una obligación financiera también para Banamex. Porque estamos viendo que no han asumido ninguna obligación de supervisar las sesiones de cobro, vigilar estas sesiones y sus consecuencias. Y en el caso de los, valga la redundancia, casos fortuitos, usted reconoce que en Ciudad del Carmen hubo uno y que dio vista al órgano interno de control, pero pues me parece una salida muy simple porque esa área jurídica depende del director jurídico de Petróleos Mexicanos, es decir, no supervisó el área central jurídica estos casos fortuitos. O sea, no se enteran de lo que hacen sus oficinas jurídicas, y sobre todo en una plaza tan importante como la es la de Ciudad del Carmen. Dentro de las solicitudes que le hicimos, y qué bueno que aclara el presidente de la comisión, que a él no le han llegado, parece que están perdidos ahí en los laberintos burocráticos, pero una de ellas tiene que ver con el acuerdo del Consejo de Administración para el reinicio de relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes. Además, en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, ya la Comisión de Vigilancia le pidió, dentro de las observaciones al auditor, que profundice en este tema, porque nos parece que es otro tema que ejemplifica la corrupción
y los quebrantos al erario nacional. Pemex Refinación, hasta 1993, que formalizan una operación con Impulsora Jalisciense para constituir Mexicana de Lubricantes, ganaba libres 225 millones de dólares por estas operaciones. Estamos hablando que al día de hoy han pasado 21 años. Estos 225 millones de dólares a valor presente son más de 60,000 millones de pesos. Sin embargo, al constituirse Mexicana de Lubricantes, con un 51% de Impulsora Jalisciense y un 49% de Pemex Refinación, año con año dejó de tener utilidades. Y después, cuando entran en conflicto, hay demandas cruzadas, penales, civiles, que queremos que nos aclare también el director jurídico, porque es el mismo director jurídico que estaba con el gobierno panista, y que queremos también por qué está ratificado, que nos lo explique el director general, sobre todo ahora que hay una nueva etapa en Petróleos Mexicanos y en el gobierno federal. En septiembre del 2012 hay un convenio de reanudación de las relaciones laborales entre Pemex Refinación y Mexicana de Lubricantes, y ahí hay un borrón y cuenta nueva. Ahí, y aquí lo tengo ya, el convenio, no hubo necesidad que nos lo enviara el jurídico, de un plumazo aprueban los ejercicios fiscales del 2001 al 2011. Y todo el reparto de utilidades queda en 6 millones de pesos. O sea, imaginen ustedes ahora que se habla de asociaciones, o sea, el Estado mexicano no va a ganar absolutamente nada. Y qué preocupante que el subsecretario de Ingresos nos dijo que Hacienda no tiene la capacidad para fiscalizar las operaciones que se realicen de parte de las grandes transnacionales. Y aquí hay varios miembros de la Comisión de Energía que saben que lo que estoy diciendo es cierto, y además está grabado. Entonces, en esta operación, el Estado dejó de recibir, y en septiembre del 2012, ya al final de la administración de Calderón, se exonera a Mexicana de Lubricantes y se firma un convenio para reanudar las operaciones entre ambas instituciones. Y ahí aparece la figura de Agustín Portal, que era el consejero jurídico de Suárez Coppel, que además nosotros ya estamos señalando que no tenía la facultad legal para perdonar de esta manera este tipo de atracos. Y el mismo Portal es el que interviene, y al rato lo voy a comentar, en el caso de Siemens, para tratar de que el Estado mexicano pague un laudo comercial de 400 millones de dólares. Entonces, sobre este convenio, quiero señalar que es un convenio inválido, no solo porque está en entredicho la facultad legal de Agustín Portal, socio y consejero jurídico de Suárez Coppel, sino porque también la firma de Salvador Martínez Garza es fraudulenta. Aquí tenemos un peritaje donde se establece por un perito en grafoscopía que establece que en este convenio de reanudación de relaciones entre Mexicana de Lubricantes y Pemex Refinación, la firma del señor Salvador José Martínez Garza no corresponde a su puño y letra, y que hubo una falsificación por el método de simulación. Este asunto ya se está ventilando en los juzgados, pero es de la irresponsabilidad con que se maneja la parte jurídica de Petróleos Mexicanos, y el director jurídico que estuvo cuando se avaló todo es el mismo director jurídico que sigue en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto y con el actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Entonces, queremos que profundicen sobre este tema, queremos que nos aclaren lo de la cesión de derechos,
queremos que nos aclaren la falta de supervisión sobre lo que hacen las filiales del área jurídica en una plaza tan importante como Ciudad del Carmen, en el caso de esta figura de los casos fortuitos, y queremos también, señor director, que no capotee y que nos responda de frente. ¿Quién miente, Hacienda o la Secretaría de Energía en cuanto a la renta petrolera? Usted, como director general de la máxima empresa del país y desde luego en materia petrolera, quien ha detentado el monopolio de la explotación de estos hidrocarburos, que nos pregunte, como especialista además, como maestro, ¿cuántos dólares por barril ingresarán al fisco nacional por cada uno que se explote por parte de los privados? Hacienda no nos contestó y la subsecretaria de Hidrocarburos dijo que el 100% de la renta petrolera. Le vuelvo a preguntar, ¿quién miente de ambas instancias? ¿Es cuánto? Gracias, diputado Mejía. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Yo le diría al maestro Emilio Lozoya que no me ofendo si no me contesta. La persistencia es parte de la resistencia. Y como yo soy muy persistente y me mantengo firme y constante en mis preguntas, le volveré a hacer las preguntas que hice en mi intervención anterior y espero una respuesta clara al respecto. No para mí, sino para los mexicanos que están interesados en cómo está funcionando Petróleos Mexicanos. ¿Cuántos contratos celebró esta administración, la suya, con Oceanografía? Si había auditorías realizadas desde el inicio de su administración, como usted lo mencionó en su intervención inicial, ¿por qué se hicieron estos contratos? ¿No había focos rojos, señor director? ¿Cuál es la lógica para seguir trabajando con Oceanografía, como usted lo ha declarado en medios de comunicación? Porque entendemos que de estos 34 contratos vigentes existe todavía una relación laboral y contractual con Oceanografía, y si usted no lo pudiera confirmar. Y finalmente, y sobre esta ampliaré, en el tema de conflictos de intereses de los que ya se han hablado en esta reunión de trabajo, usted mantiene funcionarios relacionados con la elaboración, la asignación de contratos y los procedimientos que tienen que ver con estos actos de corrupción, no solamente en Oceanografía, Evia, Hewlett Packard o Mexicana de Lubricantes, sino muchos otros que no han salido a la luz. Y la pregunta concreta que hice en mi intervención anterior fue, si había de estos procedimientos internos ya se habían iniciado procedimientos en contra de funcionarios de Petróleos Mexicanos. ¿Quiénes son estos funcionarios? Porque solamente tenemos la dudosa y muy sospechosa renuncia de Morales Gil desde el año pasado, pero no sabemos quién más ha participado en Pemex en estas irregularidades. No sabemos qué funcionarios son responsables. Queremos una respuesta específica. Y lo siguiente lo diré con muchísimo respeto y entendiendo que, en efecto, como mi carácter como diputada no me hace ministerio público, pero lo haré en mi carácter de ciudadana preocupada sobre los actos de corrupción en Pemex. Y me referiré como ejemplo claro a estos funcionarios relacionados con el pasado,
al director jurídico que hoy nos acompaña, que ha sido muy puntual en dar respuesta a muchos de los cuestionamientos de mis compañeros diputados. No existe un conflicto de intereses de este funcionario público que hoy nos acompaña, que fue parte de la administración anterior, que tenía como consigna proteger los casos de oceanografía. ¿Qué confianza podemos tener en su gestión? Y se lo digo con mucho respeto. ¿Qué probable responsabilidad puede tener usted? ¿Qué probable responsabilidad puede tener usted en la verificación, elaboración y sanción de estos contratos que hoy están siendo cuestionados no solamente por los diputados, sino por el pueblo mexicano, siendo usted encargado del área jurídica de Pemex? Y si existe esta colaboración de la que ya ha hablado el director general a través de los procesos unificados y la gestión por procesos electrónicos, sí tuvo usted o no conocimiento de las irregularidades de oceanografía, Evia, Hewlett Packard, Mexlub, y qué confianza podemos tener los mexicanos de que no está usted cubriéndose a usted mismo. Sobre el caso Evia, porque simplemente tuve que repetir mis preguntas del caso anterior, seré muy rápida para tratar este tema. La empresa Evia, para quienes nos escuchan, propiedad de los hermanos Luis y Roberto y Francisco Camargo Salinas, fue beneficiada por Pemex a finales del 2012 y durante el 2013, y se le otorgaron, entendemos nosotros, 7 contratos por más de 4,000 millones de pesos, en donde se le asignaron contratos por rehabilitación y construcción en la infraestructura petrolera. Hoy, Evia se ha envuelto en un escándalo mediático debido al fraude descubierto, no solamente en los contratos, sino en la asignación y en la elaboración de los mismos. Entonces, yo tengo sobre este caso en particular las siguientes preguntas y las puntualizaré para que se trate de darme respuesta. Se ha hablado del programa de cero tolerancia a la corrupción en Pemex. ¿Se trata este programa de dejar hacer y dejar pasar, o se trata de ubicar responsables? ¿Y qué responsables se han ubicado en el caso de Evia? Con la estrategia de cero tolerancia se va a acabar también con el compadrazgo y la asignación directa de los contratos de Pemex. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para mantener ocultos los nombres de los funcionarios responsables al interior de la paraestatal? Y en este caso yo sería generosa con el área jurídica y diría simplemente: malo si no están enterados, malo si estuvieron enterados de los desvíos en los casos de Evia, y malo si no lo informaron al director general, y peor si el director general no tenía conocimiento de estas irregularidades que se dieron en su administración. Y yo preguntaría, y cierro con esto, ¿en qué medida obedecen todas estas irregularidades y toda esta, digamos, dejar hacer, dejar pasar, hacerse de la vista gorda con estos contratos a la conveniencia política y a favores pendientes que pueda tener políticamente quien ahora dirige este país? Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar. Por último, en esta segunda ronda del panel, el diputado Angelino Camal Mena. En esta segunda intervención, en este tema tan importante que hoy estamos discutiendo, para el Partido Nueva Alianza, los servidores públicos deben apegar su actuación al marco constitucional legal y vigente, cumpliendo con requisitos para acceder y permanecer en su cargo. Por tal motivo,
se encuentran sujetos a régimen de responsabilidades propias del cargo que desempeñan para evitar abusos en el ejercicio de sus funciones. Consideramos necesario esclarecer la participación de funcionarios públicos en los presuntos delitos que investiga la autoridad. En eso todos coincidimos. Es más, el día de hoy, en la comparecencia, se han dado estadísticas donde, de acuerdo a las auditorías, se han encontrado irregularidades, lo han señalado. Por tal fin, por ese antecedente, desde Nueva Alianza consideramos fundamental que nos puedan aclarar desde el área jurídica a su cargo, licenciado Marco Antonio de la Peña, de los casos que han informado como irregulares que han encontrado y que les han incluso realizado sanciones administrativas. La pregunta es, ¿en qué casos se han presentado o van a presentar denuncias penales o no llegan al rango de que se tenga que presentar denuncias penales y contra quiénes, tratándose de personas físicas o morales, públicas o privadas, en estos actos de corrupción? Tenía yo aquí en mi pregunta posibles, pero ustedes han afirmado con sus datos que se han comprobado que lo son. Entonces, en estos casos es necesario que podamos tener precisión en los datos, porque es nuestra obligación que la sociedad, y además es su derecho, que conozcan qué es lo que ocurre en el ámbito de la paraestatal más importante de nuestro país, Pemex. Por otro lado, ¿qué instancias corporativas participan en el proceso de autorización de los contratos en Pemex? Exploración y producción como en petróleos mexicanos. En este caso, la pregunta es, ¿cuáles son las medidas que se tenían previstas para garantizar las operaciones en el ámbito de la legalidad fueron violentadas? Eso es importante conocerlos para poder tomar las previsiones necesarias, porque estos actos de corrupción definitivamente es la opinión de todos los mexicanos, son temas inaceptables. Es más, me atrevo aquí a compartir un comentario con los presentes y con el público, los ciudadanos que nos observan. Yo no acepto una expresión que se ha hecho práctica cotidiana, la cultura de la corrupción. Cultura debe de ser promovido, mejorado, cuidado, preservado. Entonces la corrupción no puede ser cultura, son prácticas fuera de la legalidad, ilícitas, que han violentado el derecho y han violentado las leyes por las que se rigen nuestro país. Yo creo que tenemos que empezar por analizar cuáles son nuestras percepciones y nuestras actitudes ante estos actos que son inaceptables, porque los ciudadanos a los que nos debemos, a los mexicanos y a las mexicanas, tienen puesta su esperanza de que este gobierno, de que el Estado mexicano, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, podamos coincidir en el esfuerzo de entregar respuestas claras, precisas y justas a todo el país, para poder dar lugar al paso que hemos presentado como expectativas en ese escenario de las reformas que se están llevando a cabo y en las que hemos avanzado. México merece un destino de justicia y un Estado de Derecho justo para todos. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Camal. Pasaremos ahora a las respuestas por parte de los funcionarios, iniciando con el director general de Pemex. Muchas gracias, señor presidente. Empezaría con la pregunta que atentamente nos plantea el diputado Ramón Sampaio sobre
si contamos con parámetros de precios base, no solo en refinación, sino en general en petróleos mexicanos. Antes de ir al tema en particular sobre precios de referencia o precios base, quisiera ampliar algo que ya he tenido la oportunidad de comentar aquí en esta soberanía sobre el reto que enfrenta Petróleos Mexicanos en el sector de refinación. Las pérdidas del 2013 superaron los 100,000 millones de pesos, casi el 1% del Producto Interno Bruto, y en el entorno de la reforma energética, en lo que será un mercado abierto para la importación de destilados, en particular diésel y gasolina, Petróleos Mexicanos tiene que invertir una cantidad muy importante de recursos para modernizar 3 de las refinerías que no tienen plantas coquizadoras y por lo tanto todavía en el proceso de refinación hay un importante volumen de combustóleo que están produciendo. En este sentido, Petróleos Mexicanos reitera pues, que está dispuesto, listo y ya en proceso de la reconfiguración de estas 3 refinerías en distintas etapas, pero es uno de los mayores retos que la Dirección General advierte en los siguientes años dentro de las distintas actividades en toda la cadena de valor. Vale la pena mencionar que hemos creado desde el principio de este año la Dirección Centralizada de Procura y que ésta lleva a cabo un trabajo de investigación de precios y estudio de mercado que se realizan para poder contratar a los mejores términos, además de incrementar la transparencia y generar ahorros en esta medida. Para una empresa del tamaño de Petróleos Mexicanos, yo diría que estábamos en la minoría, es una práctica internacional el centralizar para poder aprovechar el poder de compra de una empresa de la envergadura de Petróleos Mexicanos. Algunos de los beneficios de esta nueva Dirección Centralizada de Procura es homologar procesos, centralizar la rectoría de la Procura, donde existían más de 100 centros compradores en Petróleos Mexicanos, más allá de que fuesen 4 subsidiarias las que salían a comprar de forma independiente, dentro de cada subsidiaria había distintos centros de compra. De esta forma, desligamos al requirente que compra del que paga para optimizar costos. Ahí también lo que se logra es separar las funciones y desincentivar posibles conflictos de interés. Esta dirección también está desarrollando un robusto programa centralizado para la evaluación de desempeño de proveedores, es decir, que califiquemos el desempeño de los proveedores de Petróleos Mexicanos y si hacen bien las cosas, que esto les dé un beneficio en futuras contrataciones. Si no lo hacen bien, pues que haya ciertas penalizaciones. También esta nueva dirección introduce un abastecimiento estratégico para comprar estándares internacionales, asegurando mejores condiciones, reitero, con procesos transparentes. Se lanzó también, dentro de esta nueva iniciativa, una gestión de talento de compradores especializados en Petróleos Mexicanos a nivel central. Esto genera ahorros muy importantes, agregando demanda y, reitero, siendo eficiente y poniéndonos a los estándares internacionales. Esto, a su pregunta, señor diputado, no solo existe ya en refinación, sino también en PEP. El despliegue de esta nueva dirección centralizada de Procura ya está en trámite. ¿Cuándo terminará? Es difícil de predecirlo. El plazo máximo que nos hemos establecido es de 2 años, es decir, hacia finales del 2015, pero esperamos que hacia mediados del próximo año esta dirección de Procura ya esté operando a lo largo y ancho de Petróleos Mexicanos. Respecto a los cuestionamientos que nos hacía el diputado Agustín Barrios Gómez, quisiera reiterar, como lo he venido diciendo, que en el caso que se nos plantea en esta comisión respecto a las 3 empresas, no hay daño patrimonial que hayamos encontrado, ya que Petróleos Mexicanos actuó de forma responsable, en particular la dirección jurídica y el organismo interno de control, fincando las multas a los proveedores
que incumplieron los contratos en tiempo o en forma. Los funcionarios que se mencionaron no han cometido irregularidad alguna, son funcionarios que llevan más de 25 o 30 años en Petróleos Mexicanos y sí, firmaron algunas de estas, de algunos de esos contratos, pero estos contratos, reitero, solo 2 fueron por adjudicación directa, todos los demás fueron ganados en licitaciones públicas internacionales. El diputado Ricardo Mejía, ¿por qué usted le llama tibia o que caracteriza como tibia o insuficiente la reacción de Petróleos Mexicanos? Yo le diría con toda franqueza que es lo único que la ley nos permite. Nosotros no somos Ministerio Público, coadyuvamos con las investigaciones ante la Procuraduría General de la República, pero no somos Ministerio Público. Reitero, fincarle responsabilidades de esta magnitud para inhabilitar una empresa que es una de nuestras mayores proveedoras requiere pues de un ánimo dentro de la administración que yo encabezo, pero más allá del ánimo personal del director de Petróleos Mexicanos e institucional de todos mis colaboradores, este ánimo es el del presidente de la República en transparentar nuestras operaciones. Usted nos preguntaba también sobre la cesión de derechos, le pediré a Marco Antonio de la Peña que lo aclare, pero le diría que la cesión de derechos de cobro es una práctica absolutamente común en la industria financiera. Es una forma de factoraje que le permite a nuestros proveedores obtener recursos frescos para poder cumplir con sus contratos. Petróleos Mexicanos está comprometido no solo con la banca de desarrollo, sino con la banca comercial en facilitar la obtención de créditos de tal forma que las empresas obtengan estos créditos a las menores tasas posibles y el mayor financiamiento posible. Le diría, esta es una práctica absolutamente de uso común, no solo en nuestro país, sino a nivel global. La diputada Lilia Aguilar nos cuestionaba por qué seguimos trabajando con oceanografía. Cuando se inhabilitó a la empresa por parte de la Secretaría de la Función Pública, esta inhabilitación fue para los contratos futuros entre Petróleos Mexicanos y Oceanografía. Esta inhabilitación no afectaba a los contratos que existían en su momento, de tal forma que la ley obligaba a Petróleos Mexicanos a seguir trabajando con la empresa Oceanografía sobre los contratos que estaban vigentes al momento de la inhabilitación. Segundo, ¿por qué firmamos contratos bajo la administración del presidente Enrique Peña y mi administración con Oceanografía? Muy sencillo, porque ganaban las licitaciones. Nosotros no teníamos información sobre los presuntos o las presuntas irregularidades en cuanto a la documentación que le presentaban a las instituciones financieras. Es a partir de la investigación que hace Petróleos Mexicanos respecto al desempeño de los contratos, y sí había ciertas irregularidades respecto al desempeño, y por eso se lanza esta investigación, se inhabilita, y es ahí cuando sale ante la opinión pública y también ante las distintas autoridades que Oceanografía había presentado documentación falsa. ¿Y qué hizo Petróleos Mexicanos? Denunciar esta falsificación de documentos, y esta denuncia de hechos ya está presentada por la Dirección Jurídica. Reitero, los funcionarios de Pemex bajo mi administración han venido defendiendo los intereses patrimoniales de la empresa, denunciando y defendiendo ante tribunales y las autoridades correspondientes los intereses de Petróleos Mexicanos. Usted también nos preguntaba sobre la empresa Evia. En este caso no ha habido incumplimiento en los contratos, los han cumplido en tiempo y forma. Entendemos a partir de la información que los medios de comunicación han circulado que hubo irregularidades en la información que le proveían a las instituciones bancarias, pero al día de hoy lo que Petróleos Mexicanos tiene conocimiento es que no se falsificó documentación de Petróleos Mexicanos, porque si ese fuera el caso, lo denunciaremos. Le pediría a mis compañeros
que complementen el resto de las preguntas. Gracias, maestro. Para darle contestación a las partes jurídicas de las distintas intervenciones, me permitirá comentar primero, en el caso del diputado Antonio Sampaio, comentaba del tema de presunción de corrupción de funcionarios, ¿por qué no se denuncia? Yo lo que aquí les podría decir es la dirección jurídica ha denunciado absolutamente todos los casos en que hemos tenido noticias de algún funcionario, servidor público que ha incurrido en responsabilidad penal. Lo que sí hay que dejar muy claro es que la dirección jurídica, en el caso de Petróleos Mexicanos, no es la Contraloría, la dirección jurídica no es la Auditoría Superior de la Federación y nosotros no podemos hacer pesquisas oficiosamente para estar buscando si hay responsabilidades. Hay órganos independientes que tienen total y absoluta competencia en la materia, como es el órgano interno de control representado aquí por el contador Ramírez. Existe también como una nueva unidad creada precisamente y consolidada por nuestro director general, que es la Contraloría Interna en materia de gobierno corporativo, que le reporta al director general, que en forma preventiva está estableciendo todo el sistema de control. Entonces, cuando yo hablé al inicio de que la legalidad no prejuzga la actuación de funcionarios, que la legalidad no tiene una relación directa con que haya o no una irregularidad o en su caso puede haber un daño patrimonial, es exactamente ese punto en donde el Estatuto Orgánico en su artículo 137, fracciones 1, 2 y 10, dejan muy clara cuál es la función de esta dirección jurídica y en eso hemos venido cumpliendo. Por lo que hace a las inquietudes del diputado Agustín Barrios Gómez, se habla por ahí de un tema de extorsión, ahí reiteraríamos si hay elementos, valdría la pena vía el órgano interno de control que se hiciera la revisión administrativa y proceder conforme a derecho en caso de que tengamos los elementos suficientes nosotros en el área jurídica. En el tema de asignación de contratos por eliminación, lo que comentaríamos es, conforme a las propias disposiciones de contratación vigentes en Petróleos Mexicanos, deben de participar por lo menos dos concursantes, pero si por cuestiones técnicas estos son eliminados, efectivamente puede quedar el último, pero lo que queda claro es no puede haber una invitación, una licitación, si no hay por lo menos 3 participantes. Por lo que hace a lo que comentaba el diputado Ricardo Astudillo del Partido Verde, efectivamente la Dirección Corporativa de Procura y Adquisiciones tiene por objetivo el consolidar las compras para obtener las mejores condiciones y desde este punto de vista el jurídico está trabajando de la mano con esta nueva dirección precisamente para ahorrarle recursos a Petróleos Mexicanos y a sus organismos subsidiarios. Por lo que hace a las inquietudes y planteamientos del diputado Ricardo Mejía Verdeja, me gustaría comentar en primer término el caso de las cesiones de derecho. Quisiera aclarar aquí que las cesiones de derecho a que nos estamos refiriendo no son cesiones de derecho de contratos, son cesiones de derechos al cobro de los contratos, en donde el contratante, en este caso Pemex, no tiene ninguna relación jurídica precisamente con el tercero, de tal manera que Petróleos Mexicanos no tiene ninguna responsabilidad. Y me permitiré leerle el punto relativo a la parte de la autorización donde queda claro esto que estoy comentando. La cedente y el cesionario quedan enterados y admiten que la conformidad otorgada por PEP para ceder derechos al cobro del contrato no constituye una garantía de pago ni reconocimiento por parte de PEP de cualquier derecho del cesionario ante el cedente y que la única obligación que asume PEP es la de pagar las cantidades líquidas que sean exigidas por el cumplimiento del contrato y hechas las retenciones y deducciones que procedan, de forma tal que lejos de afectar al patrimonio de Petróleos Mexicanos, es una relación exclusiva entre el cesionario banco y el contratista, en donde precisamente lo que hemos cuidado y hemos defendido en algunos lugares cesionarios que han pretendido iniciar acciones legales en contra de Pemex, haciendo valer que nosotros no somos parte en esa relación jurídica. Por lo que hace a los casos fortuitos, sí quisiera comentarle que aquellos que le dije que dimos vista fueron en 2008, 2009 y 2010, en donde su servidor no estaba al frente de la dirección jurídica y que a partir del año 2012 la dirección jurídica se ha reestructurado en 3 subdirecciones que han establecido tramos de control mucho más definidos. Hemos emitido criterios consultivos y contenciosos en todas las oficinas regionales
y en ese sentido hemos establecido un ambiente de control y de supervisión. Tan es así que hemos actuado en consecuencia. Y también quisiera hacer claro que en 3 años se han revisado más de 76.280 contratos, un promedio entre 20 y 24.000 contratos anuales. Por lo que hace al asunto de Mexicana de Lubricantes, me parece que no es el objeto de esta reunión, pero sí quiero hacer algunos comentarios y con gusto, diputado, le podemos dar toda la información que desee. En 2010, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos pidió informes acerca de las relaciones comerciales con Mexicana de Lubricantes.